Todo este mundo nació, que de tu mano de artista, de pintor primitivista, la belleza floreció. Buenas tardes. Quisiéramos en esta oportunidad compartir un comunicado especial, en principio para el señor Procurador de los Derechos Humanos, Augusto Jordán Rodas Andrade. En segundo lugar, quisiéramos dar este comunicado para los señores diputados del Congreso de la República. Y finalmente, no siendo menos importante, sino de mayor trayectoria, para el pueblo de Guatemala. En los últimos acontecimientos, en el día donde se estaba celebrando el aniversario del movimiento LGBTI, de la ideología LGBTI, el señor Procurador de los Derechos Humanos decide cambiar el logo de la Procuraduría de los Derechos Humanos y poner el símbolo del movimiento LGBTI. Queremos preguntarnos, en principio, ¿esto era un acto de ingenuidad de parte del procurador o un acto intencional? No queremos pasar de ingenuos. Estamos seguros que el señor procurador lo hizo de manera intencional. Tal es así que cuando se hizo los señalamientos respectivos por diferentes líderes sociales en su muro en Facebook, resulta que el señor Procurador de los Derechos Humanos, ante las entrevistas de los medios de comunicación, responde de la siguiente manera: les escandaliza el uso de la bandera LGBTI y no les da la más mínima pena las banderas blancas que demuestran el hambre que está pasando la población. Y dicen los medios, así reaccionó Jordán Rodas ante la citación. Justamente, señor procurador, de verdad nos asombra su respuesta, porque vemos un descaro de parte suya, un descaro que no podemos tolerar. Justamente, ¿por qué no puso la bandera blanca usted? Usted es el empleado público. Usted es el procurador de los derechos humanos de todas las expresiones de la sociedad guatemalteca. ¿Por qué, señor procurador, usted decide poner una bandera que nada tiene que ver con las necesidades reales de la sociedad? ¿Por qué no puso la bandera del pobre, del anciano, de los niños? ¿Por qué no puso una bandera social que dé un símbolo de mayor respeto y honorabilidad en nuestra sociedad? Perdóneme, señor procurador, me parece que es en harto un descaro de parte suya. Sí, señor procurador, es esta gente la que está necesitando y usted es un funcionario público y como funcionario público debe atender las necesidades primarias de la necesidad y defender sus derechos. Pero, ¿por qué razón usted puso esta bandera representando a la Procuraduría de los Derechos Humanos? No es de extrañarse que su procuradora adjunta segunda de los derechos humanos, Claudia Maceli Loaiza, participa en la inauguración del 8º Congreso Nacional de Derechos Humanos de los gays, lesbianas, bisexuales, trans e intersexuales. Esto es del movimiento LGBTI. Y ella declarando dice: reiteramos que continuaremos con las acciones para que la gestión pública garantice el pleno ejercicio de los derechos humanos de la población LGBTI. Bueno, señor procurador, pues de esto se trata este audio para usted, para los diputados y para el pueblo de Guatemala. ¿Hasta qué punto realmente se trata de los derechos humanos? Que esa es su competencia, los derechos humanos. No estar defendiendo ideologías aberrantes. Permítame, señor procurador de los derechos humanos, indicarle que más o menos 64 organizaciones de la sociedad civil estamos solicitando su destitución, señor procurador. En principio, ojalá usted entienda que la gravedad que cometió con este hecho no fue un acto
liviano, ligero, ¿qué le digo? Si hubiera sido un acto por lo menos razonable, donde el procurador se está atendiendo las necesidades de los de los grupos más necesitados en este momento, todavía toleraríamos lo que usted hizo, señor procurador. Queremos recordarle los siguientes asuntos, las razones que sustentan la destitución suya, señor procurador. En primer lugar, usted cometió un abuso de autoridad. En la jurisprudencia, el abuso de autoridad se rige por dos puntos importantísimos, como son la arbitrariedad y la ilegalidad. Dos pilares fundamentales de este delito. Es decir, señor procurador de los derechos humanos, ¿a cuenta de qué usted cambia un logo de una institución del Estado? ¿Con qué permiso lo hizo? La Procuraduría de los Derechos Humanos representa a todos los ciudadanos guatemaltecos, y en el momento que usted toma partido por una ideología, entonces está discriminando a los demás. Otro delito, por cierto. Usted está discriminando. ¿Por qué? Porque usted está defendiendo no al ser humano, usted está defendiendo una ideología. Y entonces, desde esta perspectiva, ¿a cuenta de qué ser un gay, un homosexual, una lesbiana, a cuenta de qué eso es un derecho humano? ¿A cuenta de qué? Usted, señor procurador, ha violentado principios constitucionales. Usted debería releer la parte donde dice en la Constitución política estos valores fundamentales. Cuando se menciona en el invocando a Dios en la Constitución política de Guatemala, se le dice que los fundadores de la patria, los fundadores de Guatemala, tuvieron estos 4 pilares fundamentales para establecer un Estado de Derecho. ¿Cuáles fueron esos? Proteger a la persona y la familia. Proteger los valores espirituales y morales de la sociedad. Tener una responsabilidad por proteger y trabajar por la legalidad, la justicia e igualdad, entre otras. Y obviamente proteger los derechos humanos. En este sentido, permítame recordarle algunos principios fundamentales, señor procurador. Vea lo que dice el invocando de Dios de manera clara aquí. Nosotros, los representantes del pueblo de Guatemala, con el fin de organizarnos jurídica y políticamente al Estado, afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social. Así es, señor procurador, se trata de la persona en sí como tal. ¿A cuenta de qué? Una ideología. Ya solo falta que ahora los asesinos vengan a decir es que son nuestros derechos humanos de ser asesinos, de ser secuestradores. Es un derecho humano ser un secuestrador. Es un derecho. No, perdóneme. La institución de la Procuraduría de los Derechos Humanos se respeta porque es para todos, señor. Y el símbolo que gobierna esa institución tiene un sentido natural. Y usted acaba de romper ese sentido natural. Perdóneme. La Constitución política le rige sus funciones en marcarse hacia la supremacía de la persona humana, pero también reconociendo a la familia como génesis y primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad. Señor procurador, ¿desde cuándo acá la ideología del género representan estos valores? La protección de la familia, los valores espirituales y morales. Usted está corrompiendo la moral de Guatemala. Usted no tiene ese derecho. Usted tiene que regirse como funcionario público a lo que la ley le permite, señor procurador de los derechos humanos. Pero también, oiga esto, y al Estado como responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz. Estos son los valores fundamentales. Y no se confunda, señor procurador, la libertad no es sinónimo de libertinaje.
La libertad encuentra el límite del derecho del otro. La libertad encuentra el límite del bien común. ¿A cuenta de que es un derecho humano pervertir en actos de inmoralidad, de conducta inmoral? Pero también la Constitución política dice: decididos a impulsar la plena vigencia de los derechos humanos dentro de un orden institucional estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego al derecho. Desde esta perspectiva, señor procurador, usted no tiene ningún derecho de violentar las normas constitucionales. Usted tiene que respetar esto. Permítame, los derechos humanos en el artículo 1 de la Constitución Política de Guatemala. Señor procurador, entienda de una vez por todas, los derechos humanos se rigen por el derecho natural. Por el derecho natural. Vea lo que dice el artículo 1, protección de la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Todas las personas tenemos derecho a la vida, sea quien sea y sea cual sea su ideología. Toda persona tenemos derecho a comer, a trabajar, a la salud. Toda persona tiene derecho a la educación, a desarrollarse como tal. Pero ¿desde cuándo acá es un derecho natural ser una lesbiana? Cada quien puede hacer lo que bien le parezca con su vida, pero no institucionar estos actos que son calificados como actos de inmoralidad, que van en contra de la naturaleza misma del ser humano. El artículo 2 de la Constitución Política dice: deberes del Estado. Es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. A eso tiene que dedicarse usted, señor procurador de los derechos humanos. Usted ha violentado los principios constitucionales. Señor procurador de los derechos humanos, el artículo 4 dice: libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado, tiene iguales oportunidades y responsabilidades. Eso es lo que usted tiene que aprender a defender, señor procurador de los derechos humanos. Hombre y mujer. Hombre y mujer, varón y hembra. Entienda, esa es la naturaleza. Estamos hablando de genes. Estamos hablando de algo natural. En este sentido, es interesante cómo el licenciado Ronnie Arroyave expresa de la siguiente manera sobre este punto: la característica específica de un hombre es ser poseedor de gónadas o glándulas reproductoras llamadas testículos, que producen espermatozoides y hormonas, andrógenos. La característica propia de la mujer es ser poseedora de gónadas o glándulas reproductoras llamadas ovarios, que producen óvulos y hormonas estrógenos. Además, la mujer en la creación fue diseñada con un útero, el cual será el receptáculo de sus futuros hijos, que habrán de concebir de un hombre y engendrar esos hijos. En ningún momento es posible observar que estas características exclusivas de hombre y mujer sean intercambiables. Señor procurador, aquí no se trata solo de que puso de manera ingenua una banderita. Usted cometió un grado de inmoralidad en contra de los principios constitucionales. Usted ha violentado lo que en función a usted le compete. Usted ha extralimitado sus funciones. Si usted quiere ser una mujercita, séalo pues. Si usted quiere acostarse con hombres, hágalo pues. Pero respete la institucionalidad del Estado. Respete la moralidad de las grandes mayorías del pueblo de Guatemala, señor procurador de los derechos humanos.
No me extraña porque ya esto históricamente siempre las sociedades tuvieron que luchar con estas aberraciones, con este tipo de conductas inmorales. Ya el apóstol Pablo también en el primer siglo se encontró con escenas particulares de la cultura romana, de la cultura griega, que en todos los tiempos siempre ha habido actos de perversidad que se han ido en contra de la naturaleza. Por esta razón Pablo escribe en el libro de los Romanos, enfrentando y aclarando y tomando conciencia de esta situación. Dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, como cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Desde cuándo, señor procurador, usted está en esa institución recibiendo de nuestro dinero porque usted es un empleado público? ¿Desde cuándo le estamos pagando para que usted promueva la perversión social? ¿Desde cuándo? Usted tiene que aprender a respetar a quienes le estamos sosteniendo, señor procurador de los derechos humanos. La ideología del género, y esto entienda de una vez por todas, y que toda la sociedad entienda esto, que todos tengamos esta plena conciencia, porque por ahí andan argumentos falaciosos utilizando de que es un derecho de igualdad, es un derecho de igualdad, de libertad. ¿A cuenta de qué? Cada uno puede hacer consigo lo que quiera, pero socialmente no. Socialmente nos regimos por el Estado de Derecho, por el derecho positivo. Socialmente nos movemos por principios constitucionales, principios y valores. La ideología del género es una aberración moral y una abominación ante Dios. Destruye el concepto de la familia. Atenta contra el futuro de nuestros hijos, de los nuevos hijos que salen en camino. Atenta contra la existencia de la humanidad. Demos por sentado que todos somos homosexuales. Por un momento demos por sentado que todos somos homosexuales. ¿Qué va a pasar con la raza humana? La naturaleza tiene su sentido, hombre y mujer, y esto permite una armonía de la naturaleza para conservación de la raza humana. La ideología del género LGBTI es contrario a los principios y valores. Y además, por último, fuente de enfermedades sexuales. Miren, es interesante saber que en la mente de Dios, en la palabra de Dios, Dios dice que ama al hombre. ¿Por qué? Porque Dios es el creador del ser humano, pero aborrece el pecado, porque Dios ciertamente ama al ser humano y quiere su restauración, pero no puede tolerar también actos de aberraciones, actos de maldad. ¿A cuenta de qué? Si alguien agarra a una niña y la viola, vamos a decir, es un derecho humano. ¿A cuenta de qué? Señor Procurador de los Derechos Humanos, si tiene un poco de dignidad, renuncie. Por favor, renuncie. Le estamos pidiendo uno de los grupos más grandes del país.
Esas 64 organizaciones apenas somos pocas comparado para todas que estamos en Guatemala pidiéndole lo mismo y que por asunto de la circunstancia no pudimos tener todos esos logos presentes para que usted entienda que esto es un clamor popular. Aquí en Guatemala todavía vemos hombres y mujeres con principios y valores. Quiero pedirle al señor diputado Orlando Blanco que tenga la bondad de pasar el caso, el expediente, a la Comisión Permanente del Congreso. ¿Eso es su responsabilidad, señor Orlando Blanco? ¿O usted está encubriendo estas aberraciones también? Es obligación suya enviar el expediente porque ya fue una decisión de la Comisión de Derechos Humanos donde dijo que este señor tiene que responder ante el Pleno del Congreso. Tenga la fineza de cumplir, señor Orlando Blanco, con el deber que a usted se le acomete. Pase el caso a la Comisión Permanente del Congreso y a los diputados del Congreso de la República, a todo el Pleno. Les ruego que honren su propia persona, honren a su familia, honren a Guatemala. Y si tienen un poquito de temor en sus corazones, honren a Dios. Destituyan a este señor Augusto Jordán Rodas Andrade por la insolencia, por el atrevimiento y por la bajeza de impulsar una ideología que atenta contra los principios y valores, no solo de la Constitución política, los principios constitucionales, sino principios y valores de las grandes mayorías de nuestra sociedad guatemalteca. Si ustedes hacen efectiva la destitución de esta persona, de este funcionario, entonces podremos decir con plenitud la frase que hoy por hoy parece ya trillada: que Dios bendiga a Guatemala. No nos olvidemos de la importancia que tiene el que como sociedad honremos la justicia, honremos el Estado de Derecho, honremos los principios y valores.